Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Vamos a dar inicio al Congreso Internacional Derechos Campesinos con la conferencia magistral que dicta el doctor José Esquinas Alcázar. José Esquinas Alcázar es doctor e ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, así como doctor en genética y maestría en horticultura por la Universidad de California en Estados Unidos. Nació en 1945 en el seno de una familia de agricultores manchegos, por lo cual su infancia transcurrió entre campos de cereal, olivos y viñas, con lo cual asimiló en sus raíces los valores campesinos provenientes de sus abuelos. En 1978 ingresó a trabajar en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, donde desempeñó diferentes actividades. Fue secretario de la Comisión Intergubernamental sobre Recursos Genéticos para la Agricultura y la Alimentación de 1983 a 2007, secretario del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos de 2004 a 2007 y presidente del Comité de la FAO de la Ética para la Agricultura y la Alimentación de 1999 al año 2007. Ha sido investigador en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias de España y profesor en la Universidad Politécnica de Madrid y en la Universidad de Córdoba, donde fue director de la Cátedra de Estudios de Hambre y de Pobreza. Actualmente continúa colaborando con diferentes gobiernos y organismos internacionales en materia de recursos genéticos, alimentación y estrategias de desarrollo social y técnicamente sustentables. Sin más, cedo la palabra al doctor José para que dicte su conferencia. Bueno, quería ante todo agradecer la oportunidad de estar con vosotros, aunque no sea presencialmente, y quiero agradecer en especial a mi amigo Gilberto Aboites por haberme invitado y a la persona que me lo hizo conocer, que juega un papel muy importante en todo lo que vamos a hablar, que es Pancho Martínez, de vuestra universidad también. Quiero agradecer también a Miguel Ángel Martín y la Universidad de Sevilla porque me han facilitado todo el proceso, incluso esta grabación. Y para mí es un honor y una satisfacción enorme poder compartir en este ratito con vosotros, en este congreso tan importante, una serie de conocimientos. Yo soy, mi familia por los dos lados y mis abuelos eran todos agricultores, mis padres también, y yo he trabajado muchos años en el campo. Para mí los derechos de los campesinos es algo vital, pero además no solo a nivel emocional, sino a nivel racional. Quiero compartir también experiencias. Mira, yo he estado 30 años en Naciones Unidas, en la FAO, y eso me ha permitido visitar más de 120 países. Y si hay una cosa clarísima es que los problemas rurales, del medio rural en todos esos países son muy parecidos y cada vez mucho más, porque estamos metidos en un sistema agroalimentario único y globalizado, con todas las ventajas e inconvenientes que eso tiene. Antes creíamos que eran solo ventajas, ahora nos damos cuenta de que los problemas que se plantean son mucho más grandes. Pero bueno, y todo lo que te hace ver es cómo en todas partes hay una discriminación hacia el campesino y el agricultor, hay una exclusión social, hay un empobrecimiento del medio rural que va unido a un éxodo, lógicamente, y a un envejecimiento. Y entonces lo que yo quisiera en esto es reflexionar un poquito sobre el por qué. De alguna manera, cuando hablamos de la Declaración Universal de los Derechos de los Campesinos, hay que ver que tiene sentido y es necesaria. Y de eso justamente se trata. ¿Qué está pasando? Si pasamos de un agricultor que definía Cicerón como el que tiene todos los conocimientos, la persona más digna y la profesión mejor para un hombre libre, y consideraban otra serie de personas como Saramago en su propio discurso de toma de posesión del premio Nobel, habla de que la persona más sabia que ha conocido son los agricultores, entre ellos abuelos. ¿Qué está pasando hoy para que prácticamente estén desapareciendo en el mundo? El planteamiento: ¿es hoy necesario el campesino? ¿Es hoy necesario el agricultor? ¿Puede realmente la agroindustria
alimentar al mundo y prescindir del agricultor? Clarísimamente la respuesta va a ser no. Es imprescindible la presencia del agricultor. El agricultor no es solamente la persona del pasado, sino sobre todo la del futuro. Y no ya para combatir solamente o para alimentar a la humanidad, sino para combatir el hambre, por supuesto, pero también para afrontar los cambios climáticos en este momento, o el calentamiento global, para el cumplimiento de los ODS. Y si me apuráis, y lo vamos a ver si nos da tiempo también, para prevenir pandemias como la actual. Vamos a ver qué está pasando desde ese punto de vista. Yo le pregunté a Gilberto qué quería que tratase en esta charla. Y él me dice, mira, es muy importante este tema que en estos momentos está alejado de la sociedad y del debate público pase a ser central. Y para eso es muy necesario ubicar el tema de los derechos de los campesinos en este sistema único agroalimentario que está globalizado y concienciar de la importancia y la necesidad de la declaración. Justo eso es lo que voy a hacer, por tanto. Vamos a hablar de la situación del actual sistema único y globalizado y las implicaciones que tiene, tanto desde el punto de vista de medio ambiente como de salud, como la eficacia que tiene, etcétera, para ver la serie de contradicciones en las que estamos incurriendo y todo esto a través de cifras, las más posibles lo vamos a dar con cifras, y después ver las causas de esas contradicciones y las posibles soluciones. Las soluciones las vamos a ver desde 3 puntos de vista complementarios. Soluciones de tipo técnico, de tipo económico y de tipo político y jurídico. Y es en esta última parte, de la parte jurídica y de derechos, donde entran la Declaración Universal de los Derechos de los Campesinos y una resolución que se aprobó mucho antes en la FAO, que es los derechos de los agricultores y que son complementarios a los derechos de los campesinos. Y por tanto la necesidad de implementarlo urgentemente a nivel nacional, a nivel internacional, por parte de los gobiernos y por parte de la sociedad civil. Esto es un poco lo que yo quiero cubrir en este ratito que vamos a estar aquí. Hablábamos de si este sistema agroalimentario único, basado sobre todo en la agroindustria, donde el agricultor ha pasado a ser un elemento secundario, donde en mi país hemos pasado de tener un 60 y tantos % de personas trabajando en el campo a tener solo un 2,5% y además estar despreciados. Vamos a ver si este sistema realmente se autoabastece suficiente, funciona bien. Y para eso vamos a hablar de su eficacia, es eficiente. Fijaros, hoy producimos un 60% más de lo que la humanidad necesita para alimentarse. Entonces digo, hombre, qué eficiente es. Pero el problema, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de productividad, pero el problema es que hoy pasan hambre casi 800 millones de personas. 17 millones mueren como consecuencia del hambre y la malnutrición cada año. 40.000 personas al día mueren como consecuencia del hambre y la malnutrición. Y por otro lado, bueno, y entonces, si se produce mucho más, ¿a dónde va lo que no se consume? Pues mira, 1/3 de la producción mundial. Estamos hablando de 1.300 millones de toneladas métricas de alimentos, se pierden y se desperdician en el camino. En países en desarrollo, en países más pobres, se pierden también por la falta de infraestructura, porque no hay camiones refrigerados, porque los mercados están alejados, etc. Pero sobre todo en los países desarrollados se está tirando a la basura. En Europa, 89 millones de toneladas métricas terminan en la basura cada año. En España, 7,7 millones de toneladas métricas de alimentos terminan en la basura. Y el 30% de eso va a la basura en envases sin abrir porque ha caducado. Estamos hablando de una media de 169 kilos por habitante y año. Claro, esto yo creo que está claro, que un sistema que produce mucho más de lo necesario, desperdicia una gran cantidad, no es eficiente.
aunque lo sea desde otros puntos de vista, desde el punto de vista social, es injusto e insuficiente. Veremos luego si hay alternativas mejores o menos malas. Ahora, todo este sistema actual, ¿qué efecto tiene sobre el medio ambiente? Esto es muy importante, porque la agricultura es el uso de los recursos naturales del planeta, tierra, agua, aire, diversidad biológica y energía para transformarlos en alimentos. Por tecnologías tradicionales, por tecnologías modernas, en un laboratorio, en el campo, me da igual, pero siempre uso de los recursos naturales. ¿Qué uso se está haciendo de esos recursos naturales? Mira, un dato impresionante del el convenio de cambios climáticos, el panel de expertos de alto nivel. El 28% de los gases de efecto invernadero que se producen en la actualidad y que causan el cambio climático provienen de este sistema agroalimentario. Estamos hablando de 11.000 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, atentos que hablamos mucho de los coches, de la energía, pero es que el sistema agroalimentario contribuye de una manera vergonzosa. Claro, si parte de eso lo estamos tirando, a lo mejor no había necesidad de gastar tantísimo energía, estoy hablando, o de producir cambios, de que se produzcan estos gases de efecto invernadero. Tened en cuenta que la agricultura que ha prevalecido, la agricultura del pequeño agricultor, es un sumidero de CO2, porque no hay monocultivos, hay una diversificación, es un agroecosistema. Sin embargo, los monocultivos, lógicamente, no solo no absorben, sino que producen mucho más CO2. Hablábamos antes de que perdemos y desperdiciamos cada año una tercera parte de la producción mundial. ¿Sabéis que en la producción agrícola, de esos 1.300 millones de toneladas métricas que se desperdician, estamos utilizando 1.400 millones de hectáreas? O sea, 7 veces el tamaño de México, si todo México fuese fértil, o 28 veces el tamaño de España. Pero es que estamos utilizando en producir los alimentos que no se va a comer nadie, una cuarta parte del agua dulce del planeta. Estamos hablando de 250 kilómetros cúbicos de agua dulce. Estamos utilizando una energía equivalente a 300 millones de barriles de petróleo. Y estamos contribuyendo a los cambios climáticos solo con lo que producimos para que no se lo coma nadie en un 11, un 12%. Evidentemente es insostenible desde un punto de vista medioambiental. Pero que además este sistema que estamos teniendo nos ha llevado a una pérdida inmensa de la diversidad biológica agrícola, que son fundamental, porque esa diversidad biológica se ha desarrollado a lo largo de milenios por parte de los agricultores, adaptada a las condiciones locales de cada lugar del globo. Y, por ejemplo, estamos infrautilizando esa diversidad. Según la FAO, el ser humano ha utilizado en su agricultura y alimentación entre 7 y 10.000 especies distintas a lo largo de su historia. Hoy estamos utilizando comercialmente no más de 150 especies y 4 de ellas, trigo, arroz, patata y maíz, contribuyen con más del 60% a la alimentación calórica humana. Por otra parte, si solo nos atenemos a esas 150 más o menos especies que sí estamos utilizando, a lo largo del siglo pasado hemos perdido el 93% de las variedades tradicionales de los agricultores, justamente esas adaptadas a los cambios climáticos. Y dentro de esas variedades tradicionales, las que siguen, que además son variedades comerciales, uniformes y estables por ley, lo cual quiere decir sin diversidad biológica interna, sin diversidad genética intravarietal. Al no tener esa diversidad, hemos castrado a esas semillas de lo más importante que tiene una semilla para adaptarse a los cambios ambientales, incluidos los cambios climáticos, que es
esa diversidad que hace que unos vayan bien en un clima, otras en otra, y que por tanto la semilla evoluciona y se adapta. No, por ley. Tiene que ser uniforme y estable. Eso a mí me parece un crimen y una monstruosidad. Estamos eliminando la resiliencia, que es la que le permite adaptarse a esas condiciones locales y que es justamente la que hace que la semilla sea, entre comillas, inteligente. Bueno, esto es un poquito el efecto sobre el medio ambiente, que veis que es muy grave y que está hipotecando el futuro. Pero hay también un efecto sobre la salud. Os hablaba antes de que el número de personas con hambre es casi 800 millones de personas en el mundo. Pero es que el número de personas malnutridas, según los datos de la FAO, que lleva a la obesidad y el sobrepeso, el número de personas obesas y con sobrepeso, hoy es 1.600 millones de personas, casi el doble que el número de hambrientos. Y eso no es gratuito, eso afecta profundamente a la salud humana, eso es la consecuencia principal de las llamadas enfermedades no transmisibles, hablo de la diabetes, de los cánceres oncológicas, de las cardiovasculares, etc. Y fijaros bien si son importantes estas enfermedades, que en Europa son la causa última de la muerte de casi el 65% de la población. Y Europa está gastando en medicamentos, no en buena alimentación, en medicamentos para combatir estas enfermedades, 700.000 millones de dólares al año. De nuevo, es una monstruosidad, es muy importante el invertir el dinero que sea necesario en que haya una alimentación sana y saludable, tanto desde el punto de vista de la salud del planeta como de nuestra propia salud. Obviamente, ante esto, cabe preguntarse ¿por qué? Y ahí entramos en las causas. ¿Por qué? ¿Por qué este sinsentido? ¿Por qué producir muchísimo más de lo necesario? ¿Por qué echar como veneno a nuestros estómagos una sobrealimentación o comida basura que nos va a producir enfermedades? ¿Por qué la agresión gratuita al medio ambiente si no se necesita eso para comer? Si no es verdad que hay que producir más alimentos porque hay hambre, sino que hay que distribuir mejor los alimentos. El problema no es producir más, sino el hacer alimentos. ¿Por qué? Mira, yo creo que hemos pasado del alimento como algo sagrado. Yo recuerdo que cuando yo era niño y se me caía un trocito de pan al suelo, mi abuelita o mi papá o mi mamá decían, Pepe, cógelo, bésalo y cómetelo. Bésalo y cómetelo. El pan era sagrado. Era el alimento básico, era el regalo de los dioses. Cada cultura tiene asociado el cultivo principal a sus dioses. En España es el pan, en México es el amaranto, en Perú es la quinoa, en muchos países asiáticos es el arroz. Pero esos alimentos son sagrados, todos los alimentos son sagrados. Esa era la concepción original. Se producía para alimentar. Hoy, esa mercantilización ha llevado a que el alimento sea una pura y nuda mercancía. Ya no se produce alimentar, se produce para vender. Y mira, os cito un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención. En España, hace unos años, en el norte, en la frontera entre Francia y España, en Portbou, chocan dos grandes camiones y se derraman sus mercancías. Ambos contenían tomates. Unos venían de Holanda a España, los otros de España a Holanda. Y cuando le digo a un amigo economista neoliberal, oye, pero ¿cómo es posible? Esto es un desperdicio. No, eso es muy bueno, porque cuanto más se vende y más se compra, más sube el PIB, Producto Interno. Y desgraciadamente, yo pensé que era una broma, pero mire, es verdad, es verdad. Entonces estamos en un mercantilismo absurdo que no produce bienes reales, sino que son especulativos. Y en esa situación eso lleva también a otra cosa. El alimento medio, y esa es la razón, que vayan y vengan tomates entre dos países, unos se llaman para un lado y para otro, en la misma estación del año además. Pero claro, esto lleva a que, ¿cuánto viajan los alimentos que estamos consumiendo? En el caso de España, de mi país, el alimento medio que llega a nuestras bocas
ha recorrido previamente entre 2.500 y 4.000 kilómetros. ¿Quién gana en todo esto? ¿Quién es el culpable? Porque es verdad que hay este proceso de mercantilización. Mira, tenemos una prueba muy tangible. En los últimos años habéis leído en los periódicos la fusión de grandes multinacionales de la alimentación. Se ha fusionado la Monsanto con la Bayer. Se ha fusionado unos años antes la Syngenta con la Kenchina. Se han fusionado el año anterior por la DuPont con la Dow. Y hoy, estas tres grandes fusiones, estas tres enormes multinacionales, son un oligopolio que controlan el 75% de las semillas comerciales del mundo y el 63% de los agroquímicos. Y naturalmente te van a vender su paquete. Esta semilla para la cual muy bien este agroquímico, o este pesticida, o este insecticida, o este fertilizante. ¿Eso es malo? No sé. ¿Es ilegal? No, es legal. Y además una empresa, lo lógico es que maxime sus beneficios. Pero debería de haber un cierto control, porque si no lo que estás quitando es incluso la libre competencia. Desde ese punto de vista yo creo que es negativo para la libertad del mercado incluso. Pero está protegido de alguna manera por muchos de los tratados de libre comercio. Entonces estamos en una dinámica contradictoria. Mira, Kissinger fue secretario de Estado de Estados Unidos. Yo creo que vive todavía, una persona sumamente inteligente, de la cual a mí no me gusta para nada su filosofía, pero reconozco su inteligencia. Decía una frase muy significativa. Dice, quien controla el petróleo, controla los gobiernos. Quien controla los alimentos, controla a los pueblos. Este es el tema grave. Quien controla los alimentos, controla los pueblos. La pérdida de la soberanía alimentaria por parte de un país le lleva a la pérdida de la soberanía política. Tú puedes vivir sin teléfonos, puedes vivir sin coches, puedes vivir sin televisores, no puedes vivir sin alimentos. Es preciso que seamos todos los países capaces de producir nuestros propios alimentos. Y si es posible, todos los pueblos y todas las ciudades. Nuestra libertad depende de eso. El alimento que se produce muy lejano y que se despersonaliza esa agricultura, al final me hace estar en manos de quien me lo envía. Y eso es muy grave, especialmente se está poniendo de manifiesto ahora con el COVID-19, con esta gran pandemia. Hemos visto cómo no podemos depender para las mascarillas o para los respiradores de otros lugares. La soberanía farmacéutica también es importante, pero la soberanía alimentaria es absolutamente clave. Pero es que además esto lleva a otra cosa, al uso de los alimentos como arma política. Y esto Kissinger lo sabía muy bien también. Entonces, esto se ha usado en muchas ocasiones en los embargos de alimentos para doblegar políticamente a algunos países. En el caso de Norteamérica o de América, tienes el ejemplo clarísimo de Cuba. ¿Sí? Pero en muchos otros países, en el resto del mundo también. Bueno, todo esto, bueno, para deciros un poco lo que yo veo que es la causa principal, que es ese pasar a ser una cosa vital para la vida. Lo que ha sido considerado un bien común de la humanidad pasa a ser una pura mercancía, con lo cual el ser humano ya no tiene peso. La economía y el dios dinero es el que manda. Además, aquí hay una contradicción muy curiosa, y esto va a ser una sorpresa para muchos de vosotros, porque claro, porque el argumento casi siempre es, bueno, sí, pero es que si no tuviésemos esa gran agroindustria, esa producción de alimentos masiva por parte de algunos países, generalmente países ricos, o al menos países ricos desde este punto de vista, no sería posible alimentar al mundo. Mira, aparte de lo del 60% de más que os decía, hay otra cosa. Cuando la FAO hace unos años, en el año 2013, hace un estudio muy interesante
El estudio no fue como hasta entonces. ¿Qué tipo de agricultura produce más? Y en ese caso, casi siempre la agricultura agroindustrial era más productiva. Casi siempre, no siempre. Sino que fue de los alimentos que no se pierden en el camino, de los que sí llegan a la boca del que consume y del que tiene hambre. De esos alimentos, ¿de dónde proceden? Y aquí, la gran sorpresa fue que el 78% de los alimentos que llegan a la boca del que consume en la humanidad viene de la agricultura familiar y del pequeño agricultor. Entonces, ¿quién alimenta al mundo? Y para alimentarlo, según datos de algunos centros de investigación y del IETC y de la propia FAO, para alimentarlos está usando solamente un 30% de los recursos. Mientras que el otro tipo de agricultura está usando muchos más recursos y no llegan a la boca. Claro, esto cambia muchísimo el paradigma que se plantea. Y esto lleva a una cosa que a muchos les sorprendió cuando no conocían estos datos. En el año 2014, Naciones Unidas lo declara el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Era una manera de decir cómo era clave la agricultura. Y posteriormente se ha renovado. En el año 2019, el año pasado, se ha declarado la década internacional de la agricultura familiar que va desde el 2019 al 2008. Y en ello estamos en estos momentos. Eso muestra la importancia enorme que tiene. Dicho esto, sentadas estas premisas de la eficacia o el efecto sobre el medio ambiente, sobre la salud del sistema agroalimentario actual, de dónde proceden los alimentos que nos nutren, etc. Sentadas estas premisas, vamos a ver cuáles son, a mi juicio, basados siempre en datos, las posibles soluciones que se nos plantean. En primer lugar, creo, y esto hay unos estudios también de la FAO y sobre todo de una de las comisiones de la FAO, de la de seguridad alimentaria, que muestra que las soluciones únicas no existen, que no hay recetas únicas para la humanidad. Y donde hay que reconocer que ha habido un gran error, cuando en el pasado se ha considerado que apostar por el sistema único y globalizado iba a resolver todos los problemas. Lógicamente, las condiciones agroclimáticas, ecológicas, las condiciones de suelo, las condiciones de clima, las condiciones, incluso la situación política de cada país, sea desarrollado o en desarrollo, esté en una zona tropical o no lo esté, son distintas. Y los problemas son distintos. Y las soluciones tienen que ser necesariamente distintas. Entonces, de lo que se trata es de que no haya un sistema agroalimentario único. La diversificación del sistema agroalimentario, atendiendo a las necesidades de cada pueblo y de cada país, son imprescindibles, como lo es, a su vez, el uso de cultivos y variedades distintas en cada lugar, adaptadas a esas condiciones locales, muchas veces durante milenios. Entonces, diversificación es fundamental, pero al mismo tiempo esa diversificación, adaptándolo a condiciones locales, lleva a la localización de la agricultura. Estamos diciendo no un sistema, no la producción global para alimentar a todos, que es lo que ya se llama seguridad alimentaria, sino vamos más a la soberanía alimentaria, la necesidad de producir en cada sitio lo que se necesita, cómo se necesita, teniendo en cuenta también las diferencias culturales y las tradiciones de los pueblos. Y por lo tanto, soberanía alimentaria y localización que van unidas de alguna manera. Acercar el alimento, la producción de alimentos al consumo de alimentos. Cuanto más cerca lo tengamos, mejor. Es lo que los economistas llaman una soberanía subsidiaria en este caso. Pero claro, si vamos entonces, y por lo tanto estamos hablando de la agricultura familiar y el pequeño agricultor, necesariamente. Y si hablamos de ese tipo de agricultores, que es lo que se cultivan y han cultivado durante muchos años, y sigue teniendo gran potencial, esas variedades tradicionales, adaptadas a lo largo de 10.000 años de agricultura a las condiciones agroecológicas locales, pero también a los gustos locales
y con resistencia a las enfermedades locales. Y muchas veces incluso los platos culinarios típicos de ese lugar están en consonancia con esas variedades tradicionales. ¿Sí? ¿Quiere eso decir que esas variedades tradicionales, tal como estaban? No, las variedades tradicionales se pueden mejorar. Esto no está reñido con la ciencia y con la mejora genética, al revés. No puede haber variedades únicas para todo, pero sí que podemos mejorar esas variedades tradicionales y ahí, teniendo en cuenta que no hay contradicción entre conocimientos tradicionales, tecnologías locales y las nuevas tecnologías. Tiene que establecerse una sinergia entre estos tres elementos. Y esa sinergia nos va a llevar a un tipo de mejora genética que se está llamando cada vez en más sitios participativo, en la que participa el científico mejorador de plantas, el agricultor y, si es posible, pues también el consumidor y el sociólogo y el economista. No es un privilegio de la ciencia y la técnica. Esto nos afecta a todos y, por tanto, todos tienen que participar. Bueno, ahora, para mí entonces estas serían las soluciones de las que hablamos, que como veis están concatenadas todas ellas, y que fundamentalmente llevan a la descentralización de la agricultura. Pero al mismo tiempo, claro, alguien dice, pero eso va a ser rentable. Si realmente hay un empobrecimiento de los agricultores y del campo, es porque eso no es muy rentable. ¿Qué falla ahí? ¿Cómo lo podemos hacer rentable? Bueno, aquí hay también otro estudio interesantísimo. Primero uno de la FAO hace unos años y recientemente, hace un año y medio, 2 años, el grupo ETC en Canadá, en un librito que es La alimentación del mundo, llega a una serie de conclusiones interesantes. Si yo como consumidor, estamos hablando de precios, estamos hablando de economía, si yo como consumidor voy al mercado y compro un producto del agrobusiness que me cuesta €1, yo pago €1, pero la sociedad en su conjunto, vosotros y yo, a través de nuestros impuestos, estamos pagando €2 más para paliar los efectos negativos sobre el medio ambiente y sobre la salud humana que ha tenido la producción y el consumo de ese alimento. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el coste real? No en dólares, sino el coste real energético y de todo tipo de la producción de ese alimento. ¿€1 o 3? Hay 3. Entonces, esos €2 que yo pago en impuestos, ¿por qué no lo paga quien lo produce, dañando al medio ambiente? Esto es lo que los economistas llaman, estos son externalidades del sistema. Ya en el año 92, en la cumbre de Río, yo estaba presente representando a la FAO, en 1992, la cumbre de la Tierra, se dijo, es imprescindible para solucionar problemas medioambientales internalizar las externalidades. El coste real de la producción de ese alimento es €3 y hay que pagarlo. Pero ¿qué ocurriría si pagásemos esos €3? Resulta que en ese caso la agricultura familiar, la agricultura del pequeño agricultor, la agricultura ecológica, la agricultura biológica, la agricultura orgánica, pasan a ser rentables. Y estaríamos resolviendo al mismo tiempo el problema del éxodo rural, del empobrecimiento del medio ambiente, del envejecimiento del medio rural. Por eso hay que ir a las raíces reales del problema. Claro, bien, en otras palabras, lo mismo que he dicho, es decir, que la agricultura es multifuncional. La agricultura, no la agroindustria, la agricultura, y subrayo la palabra cultura, la agricultura es y ha sido siempre, y tiene que seguir siendo, no solamente produce, tiene la función de producir alimentos, y cuanto más kilos mejor, pero no solo de producir alimentos, sino de mantener el medio, de asegurar el desarrollo rural, de mantener el agua limpia, de mantener el aire puro al ser la absorción de CO2,
de mantener la diversidad biológica, de mantener los paisajes. Todo esto son funciones reales de la agricultura. Y por lo tanto esa conservación del medio ambiente es imprescindible para la vida, no solo en el campo, sino en las ciudades. Entonces, esas funciones, sin embargo, no se cotizan en el mercado. No están reflejados en los precios, no está reflejado en lo que se paga el agricultor. Por eso, imprescindible internalizar las externalidades en el precio final del producto para que realmente se pueda competir. Sí, la agricultura industrial y la agricultura no industrial y la agroecología, etcétera, pero con las mismas reglas del juego y con las cartas, no con cartas trucadas, con una subvención encubierta a determinados tipos de agriculturas globalizadas. Esta es un poquito la reflexión que os quería hacer aquí. Y entramos hasta aquí, estas son soluciones primero técnicas, después soluciones económicas, y finalmente soluciones políticas y jurídicas. Y si hablamos de soluciones políticas y jurídicas, entramos en el tema de los derechos de los campesinos, de los derechos de los agricultores, las leyes actuales sobre semillas, sobre tierra, sobre agua, ligadas, como os digo muchas veces, a los tratados de libre comercio, que no tienen alma, que no tienen sentido de qué es bueno, qué es malo desde el punto de vista moral, sí, desde el punto de vista económico, a corto plazo, pero esas leyes no tienen en cuenta, es más, perjudica a la agricultura familiar y el pequeño agricultor. Entonces, ahora tenemos el tema de esos derechos. Este tema no es nuevo. Lo que quiero hacer en los próximos minutos va a ser ver un poco cuál ha sido el recorrido y el proceso de las negociaciones a nivel internacional. Estos temas llegan a Naciones Unidas ya en los años 60-70, que es en la época de la Revolución Verde. La Revolución Verde cambia los paradigmas. La Revolución Verde consigue producir mucho más, pero basado sobre todo en los insumos agroquímicos. Elimina mucha hambre, es cierto, pero al mismo tiempo se fue la mano excesivamente en una dirección, a mi juicio, no sostenible. Y entonces empiezan los primeros debates en la FAO. La FAO había colaborado, incluso para la Revolución Verde, pero se da cuenta de que se están perdiendo la diversidad biológica agrícola en el mundo, de que se están perdiendo las semillas tradicionales, de que están siendo sustituidas por nuevas variedades uniformes y que eso es un peligro porque incluso la ciencia, cuando necesita un gen de resistencia a una enfermedad o a otra, va a necesitar buscarlo en esas variedades milenarias que han acumulado esa resistencia. Hay miles de ejemplos. Y entonces empieza a hablar de la importancia de parar la pérdida de la diversidad agrícola y se empieza a hablar también en el mismo contexto de quién son las semillas, a quién pertenecen, a la humanidad, a los países, a los agricultores. ¿Qué legitimidad tienen los así llamados derechos de propiedad intelectual sobre las semillas? Cuando realmente la propiedad intelectual está basada en que una persona, científico generalmente, ha conseguido una nueva variedad. Pero lo que ha usado son las variedades tradicionales que ya existían y que habían producido los agricultores a lo largo de milenios. Entonces dice, bueno, vamos a ver, si hablamos de derechos de propiedad, derechos del obtentor o otro tipo de derechos de propiedad intelectual, hay que hablar también de derechos de los agricultores, porque ellos son los que proporcionan la materia prima. Ahí entra el concepto de propiedades. Y esto dentro de la FAO hace que en el año 79, que empiezan ya las discusiones jurídicas, pero unidas a otros tipos de discusiones económicas y técnicas, hasta el año 1983, en que aparece el primer acuerdo internacional, que es el Compromiso Internacional de Recursos Genéticos, donde 3 años después, o 4 años, en el 87, se incorpora un anejo que se llama Derechos de... Ahí aparece. En todo este proceso en la FAO, México juega un papel absolutamente clave. ¿Sí? Y ahí yo puedo decir, con mucho conocimiento de causa, porque yo era el secretario de la comisión que negociaba estas cosas,
y fueron muchos países los que lo negociaron, puedo deciros que sin México, pero sobre todo sin la presencia de dos personas clave, Pancho Martínez, que está en vuestra universidad, y José Ramón López Portillo, que era entonces el embajador, y sin la valentía de estas personas y la claridad mental, no se hubiera llegado nunca al compromiso internacional y a ese anejo sobre los derechos de los agricultores. Sí, ello se aprueba, en efecto, pero había un problema, que aprueba no todos los países, pero la inmensa mayoría lo aprueban, pero ahí había un problema, es que este compromiso internacional no era vinculante y por lo tanto los derechos del agricultor no eran vinculantes, no eran obligatorios para los países. Y ahí es preciso esperar unos años más, ¿sí? ¿Cuándo aparece el primer acuerdo vinculante en materia de diversidad biológica? Pues en el año 92, es la CBD, el Convenio de Diversidad Biológica. Pero aquí tenemos otro problema. Ahí no menciona para nada los derechos de los agricultores. Ahí está ausente, es vinculante, pero es ausente. Sin embargo, en el año 92 en Nairobi, cuando se aprueba el convenio, se aprueba contemporáneamente en lo que se llamó Acta Final de Nairobi, una resolución en lo que se pedía a la FAO que negociase sobre la base de ese compromiso internacional un acuerdo sí vinculante, que pasó a ser lo que después se llamó el Tratado Internacional de Recursos Fitogénicos. Y aquí se inicia de nuevo en la FAO otro proceso importantísimo, en el que el papel de México y España pasan a ser importantísimos, ambos países, uno como puente con Europa, el otro como puente con América Latina. Y esto lleva a que pasan muchos años, antes de que finalmente en el año, empiezan estas negociaciones en el 93 y culminan en el 2001, de ese tratado internacional de recursos fitogenéticos vinculante, cuyo artículo 9 se llama Derechos de los Agricultores. Esto entró en vigor en el 2004. Pero, y ahí lo que hace en ese artículo 9 de un acuerdo vinculante, hoy ratificado por 150 países, los parlamentos de 150 países, ahí sí dice, reconoce a los agricultores como los custodios de la diversidad biológica agrícola, aquellos que han desarrollado esas semillas y esa diversidad a lo largo de 10.000 años de agricultura, que la han conservado durante este tiempo adaptándose a las condiciones cambiantes del medio ambiente y que hoy la hacen disponibles a los científicos de todo el mundo para poder seguir avanzando en la mejora genética de las plantas. Y como consecuencia de ese reconocimiento aparecen una lista de derechos que incluye el derecho a la protección de los conocimientos adicionales, el derecho a la distribución justa y equitativa de beneficios, el derecho a participar estos agricultores en la toma de decisiones políticas a nivel nacional y, un poquito más matizado, el derecho a obtener, intercambiar y vender estas semillas y estos recursos. Entonces, esto pasa a ser ya una realidad tangible y vinculante. No quiere decir que después los países lo hayan cumplido, aunque sigue siendo ley y obligatorio para ellos. ¿Qué falta? Este era vinculante, pero era solo para semillas. Es que los agricultores, para cumplir su función, para producir a nivel local, no necesitan tierra, no necesitan agua, no necesitan seguridad social, claro, pero esto no lo trataba un acuerdo de la FAO que era sobre semillas. Entonces esto lleva a otro proceso paralelo y convergente en otro foro distinto, que en este caso fue el foro del Consejo Internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y ahí, primero fue Vía Campesina, como organización no gubernamental de la sociedad civil, y posteriormente Bolivia, que llevó la bandera en este sentido. De hecho, en el año 2012, Bolivia consigue la aprobación en Naciones Unidas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, de un mandato, una resolución para que se negociase en el seno de derechos humanos
una declaración universal sobre los derechos de los campesinos. El proceso se pone en marcha, hay resistencias, hay quien lo apoya, quien no. En un principio tarda 6 años. Y finalmente, 6 años después, en el 2018, se culmina el proceso y se vuelve a Nueva York, a la Asamblea General de Naciones Unidas, con una declaración universal que es aprobada por amplia mayoría. No por unanimidad, por amplia mayoría. Muy amplia, más casi el 90%. Ahí, mientras que América Latina en general fue todo el tiempo favorable, en el caso de Europa la situación fue distinta, y esto es curioso porque si bien al final se aprueba obviamente, pero Europa está dividida. Hay países como Portugal o Suiza o Luxemburgo que votan a favor, hay otros como Inglaterra, Hungría que votan en contra y hay muchos otros que se abstienen. Pero es curioso que ese proceso de abstención, porque Europa, algunos países europeos sean bastante favorables y luego se abstienen. ¿Por qué? Ahí justamente ocurre la unión de la Bayer y la Monsanto en ese periodo interino, lo que hace que de alguna manera este tipo de resolución entraba en conflicto con los intereses de muchas grandes naciones. En fin, lo cierto es que se aprobó y ahora hay que cumplir. Entonces ahora dedicaré estos últimos minutos para hablar de la importancia de la implementación tanto de los derechos del agricultor, parte de un documento vinculante, como lo de la Declaración Universal de los Derechos del Campesino y otras personas que trabajan en el medio rural, aunque sea una declaración no vinculante, pero políticamente muy fuerte y muy importante, de derechos humanos. ¿Bien? En esta declaración, esta última, en la de los derechos de los campesinos, incluye el derecho a la tierra, el derecho al agua, el derecho a las semillas, por supuesto, el derecho a la biodiversidad, no solo agrícola, sino de otro tipo, el derecho a la seguridad social o el derecho de las mujeres campesinas. Por lo tanto, mucho más amplio, va mucho más allá de la que se aprueba en la FAO, aunque no sea vinculante. Y bueno, pues deciros en este caso que el hecho de que se ratifiquen los parlamentos, como ocurre en 150 países, como os he dicho, en el caso del Tratado Internacional y el artículo 9 sobre los derechos de los agricultores, no conlleva su implementación. De hecho, es muy curioso que los demás artículos del tratado se están cumpliendo en todos los países. Sin embargo, el artículo 9, derechos del agricultor, se está cumpliendo en muy pocos. Y hay que exigir el cumplimiento de las leyes. Y ahí hay una labor importante para la sociedad civil. En el caso de los derechos de los campesinos, esto no necesita ratificación por parte de parlamentos por ser un acuerdo no vinculante. Pero creo que se puede exigir ahora que ya tenemos esa declaración y que en principio es moralmente obligatoria, aunque no lo sea jurídicamente, para todos los países del mundo, para todos los países del mundo, miembros de Naciones Unidas, también el exigir su cumplimiento. Y ahí, pues tanto, y ahí lo que os decía antes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Creo que ahí la sociedad civil tiene un papel importante porque puede apoyarse en un documento importante, difícil, que fue muy difícil de llevar a cabo, de aprobar, pero que finalmente está ahí y sería desperdiciarlo no apoyarse en eso. Y los países, al menos los países con gobiernos de buena voluntad, tienen una oportunidad extraordinaria de revertir las cosas que se han hecho mal en el sistema agroalimentario nacional. A nivel internacional, ahí tenemos también una serie de acciones por hacer. Tenemos una falta, no hay un secretariado de la Declaración Universal, no hay, por tanto, nadie que haga el monitoreo desde el punto de vista internacional. Falta un foro que se reúna periódicamente para ver cómo se ha implementado en cada país. Todo eso son grandes tareas por hacer que hay que llevarlas a cabo y que no se van a poder llevar a cabo si no existe una conciencia nacional a nivel de individuos, a nivel de colectivos, a nivel de gobiernos y a nivel de instituciones que empujan en esa dirección. Hoy no es una opción, es una necesidad. Habéis visto a lo largo de las cosas que he estado diciendo de qué manera este tema es importante no solamente para los agricultores, sino para la sociedad en general, porque todos somos consumidores. Y cómo afecta también
lo necesitamos para frenar los cambios climáticos, para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, o incluso desde el punto de vista de evitar otras pandemias. Aquí puede algunos estar sorprendidos. ¿Qué tiene que ver esto con ella? Pues mirad, el gran foco de los coronavirus, no solo de este, sino de muchos otros, no solo del COVID-19, sino de muchos otros, está en animales silvestres que están muy adentrados en selvas difíciles de llegar a ellos. Y entre los lugares que habita el ser humano y esos lugares recónditos en la selva, donde están estos animales, hay una serie de especies, que ya se llaman especies intermedias, que sirven como opción para evitar que estos virus llegasen al ser humano. Pero en nuestro afán consumista y en nuestro afán de producir alimentos más baratos, despreciando el medio ambiente muchas veces, hemos invadido estas selvas y estamos entrando en muchos lugares a la producción de carne, por ejemplo. En el caso del Amazonas se ha entrado para producir la soja. Gran parte de la soja que a nivel mundial alimenta a esos animales cuya carne consumimos viene de esos lugares recónditos, y para eso ha habido que talar muchos árboles y de alguna manera también pérdida de muchas especies. Esas especies tampoco. O en el caso de Asia, la palma de aceite, Indonesia y otros países, ha ocurrido lo mismo. Se han invadido esos lugares despreciando el medio ambiente y entrando en contacto con estas especies silvestres, que ahora hace que un mutante de estos coronavirus llegue al ser humano. De la otra manera, hubiera tenido que haber un mutante para cada una de esas especies intermedias o especies concho, y hubiera impedido que llegase. Esto no es una teoría, está confrontado, y sobre todo Fernando Valladares es uno de los científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que tiene trabajos preciosos sobre el tema. Por eso os digo que incluso para evitar las pandemias tenemos que cambiar, tenemos que humanizar nuestro sistema agroalimentario y acercarlos al consumidor. Tenemos que acercar el campesino, el agricultor y el consumidor. Tenemos que ir más hacia esa producción local y las cadenas cortas. Y esto no está solo en el vacío. Esto es parte de un problema que va mucho más grande. Hoy, en un mundo globalizado e interdependiente, tenemos que darnos cuenta de que estamos todos en una única barca, que se llama tierra. Y si se hace un agujero en esa pequeña barca, si rompemos debido a esa interconexión entre todos, esa pequeña barca es sensible a esos agujeros, no importa dónde estén. Me da igual que ese agujero haya ocurrido en la India, en África, en Estados Unidos o en España, o en México o en otro país. Si hay un agujero, la barca se hunde y con ella nos hundimos todos. Hay una casa común que se llama tierra, y cuando hay goteras en la cocina, no sirve poner puertas para que los que están en la cocina no entren al comedor, o concertinas criminales evitando las inmigraciones o las emigraciones, porque van a entrar. No tienen más remedio. Si se ha prendido fuego la cocina, van a tener que entrar. Pero es que además el problema, y es de una gran miopía política el pensar que eso es el problema de esos países, que eso es el problema en la cocina, que es donde está el fuego, donde está echando el agua. Eso es un problema de todo. La que está en peligro es la casa. Y entonces tenemos que arreglarla entre todos. De alguna manera somos ciudadanos, hoy más que nunca somos ciudadanos del mundo, y tenemos que actuar conjuntamente como ciudadanos del mundo. No hay ellos y nosotros, todos estamos unidos. Y el peligro de cometer suicidio colectivo es hoy más grande que nunca. Estamos en un pequeño avión, si queréis. A mí me recuerda un chiste que me contaban cuando era niño, este avión que se pierde. Y el piloto informa a los pasajeros: señores, nos hemos perdido, pero no se preocupen, porque mantenemos una velocidad excelente. Aquí estamos, pasajeros del planeta Tierra, a toda leche. ¿Pero a dónde vamos? ¿A dónde estamos yendo? Hoy tenemos la capacidad técnica y científica de transformar la Tierra en un paraíso, usando los conocimientos tradicionales y la tecnología y la ciencia. Claro que sí. Pero sin embargo, estamos transformando la Tierra en un infierno.
porque el tema es quién conduce esa aeronave, quién conduce ese avión, quién es el piloto. Y ahí el tema es que ya no son los políticos, no son la sociedad quien está al mando, son los grandes dioses, dinero, economía, ciencia o tecnología. Esos son maravillosos instrumentos, no dioses, instrumentos que pueden y deben servir al ser humano para llevar la astronave Tierra en la dirección que se quiera. Yo espero que os sirva para reflexionar. He iniciado con el tema agrícola para después llegar a la conclusión de los derechos de los agricultores y las connotaciones que tiene, pero al final dar cuenta de que es parte de un problema mucho más amplio, es la responsabilidad de nuestra generación para no cometer suicidio colectivo.